Muy bien, 9 de la mañana, 7 minutos y tenemos por delante una entrevista. Hacía mucho que queríamos charlar con él, porque realmente es un hombre que ha tenido un lugar fundamental, que es ser embajador de la República Argentina en China. Nada más y nada menos, es Sabino Vaca Narvaja. ¿Cómo andás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Lari? Muy buenos días. Al fin logramos juntarnos. Yo siempre pensé que era una venganza porque una vez lo dejamos plantado con Nico Lantos, nos citó en un bar y nos fuimos al bar del mismo nombre pero en la otra punta de la ciudad. No sé si te acordás. Y te dejó plantado ahí. Pero no. Llegamos 2 horas tarde a verlo. No soy rencoroso, así que no. No, pero fueron años muy tremendos. Te tocó ser embajador en China y encima en pandemia. Exactamente, en años difíciles para el mundo y bueno, particularmente también para Argentina. Pero como siempre digo, en general uno ve a los verdaderos amigos cuando los tiempos son complejos. Sí. Y en este sentido China tuvo una solidaridad muy grande, con Argentina particular, pero también con todos los países emergentes. Acuérdense que en ese momento se denominaba la guerra de insumos, era difícil acceder a los insumos y luego a las vacunas. Sí. ¿Y qué es lo que dio China en ese momento, ya que estamos...? Bueno, con respecto a los insumos, acordémonos que yo llego a China en el año 2020, en plena pandemia, y China fue fundamental, nos proveyó alrededor de 1.500 toneladas de insumos en el primer tramo, cuando era difícil adquirir barbijos, respiradores, bueno, y fue determinante para el sistema sanitario nuestro. Acuérdense que fueron más de 40 vuelos que iban a buscar insumos. Se estrenó esa línea aérea vía el Pacífico precisamente porque era complejo ir a otros lugares del mundo, porque había situaciones, ¿se acuerdan de que se quedaban con el equipo los países? Claro, es verdad, sí. Me acuerdo que se titulaba como la guerra de los barbijos, algo así en ese momento los titulares. Bueno, pasaron tantos años. Y después también fue determinante para nuestro plan de vacunación nacional, porque primero fueron los insumos, que se hicieron 40 vuelos y después también por barco, la búsqueda de los insumos, que fue clave, y después lo de las vacunas, que también en total se adquirieron solo de Sinopharm 31 millones de dosis, y de CanSino después 5 millones, pero que eran dobles porque era monodosis. Con lo cual, en ese momento, de nuevo, yo pongo en el momento donde había una escasez, donde los países llamados desarrollados se concentraban las vacunas, había países, sobre todo los países de los BRICS, que desplegaron una solidaridad sin precedentes, y particularmente China. Capítulo BRICS, ahora vamos a ir en un rato, pero ¿qué significa, por qué esta solidaridad de China con Argentina y qué significa China para Argentina, digamos, para poner un poco en contexto la relación y la historia de esa relación? Bueno, al principio, no solo para Argentina, en Latinoamérica se ha convertido hoy en un socio relevante para China y también China para Latinoamérica. Sobre todo por la complementariedad. O sea, China es un país que tiene 1.400 millones de habitantes y que ha tenido un desarrollo sin precedentes en los últimos 40 años. Hoy tienen alrededor de 800 millones de sectores medios altos y eso es una máquina de consumo enorme. 800 millones de personas de clase media. De clase media. Media alta, o sea, media alta, que planean duplicarla en el periodo de 10 años. O sea, hoy tienen, para entender, el doble de sectores medios que Estados Unidos, y planean duplicarlo en los próximos 10 años. Y generalmente los chinos lo que planifican lo cumplen. Sí. Y después con un proceso también sin precedentes, además del desarrollo, que han sacado de la pobreza a 800 millones de chinos desde que se crea la República Popular China, en 1949. O sea, eso también ha sido sin precedentes, y particularmente el proceso de reducción de la pobreza estructural en el periodo de Xi Jinping fue también acelerado, tanto que en el año 2021, también en medio de la pandemia, ellos erradican la pobreza estructural en el marco del 100 aniversario de la creación del partido. ¿No? Que ellos lo comunican ahí. Esto reconocido por Naciones Unidas. O sea, la verdad que es un desarrollo sin precedentes, y ahora, obviamente, ese desarrollo también generó muchas asimetrías, ¿no? China tiene alrededor de 50 millones de ricos, o sea, y Xi Jinping está en un proceso del Partido Comunista, en realidad, de hacer un equilibrio de esas asimetrías, ¿no? Entonces han llevado el desarrollo a las provincias, esto de la reducción de la pobreza estructural, mucho trabajo en las zonas rurales. Y en ese sentido vos decías la relación. China es el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo, la mayoría de los países de Latinoamérica. En los últimos años se ha multiplicado por 30 el comercio. China ha pasado a ser, salvo México, que tiene la relación estratégica con Canadá y Estados Unidos, comercial muy fuerte, de Centroamérica para abajo, la mayoría de los países son el primer socio comercial China, o segundo o tercero. Sí. En el caso nuestro es el segundo socio comercial, pero
de todos nuestros vecinos, es el primer socio comercial. Y la relación es, les vendemos materias primas o les vendemos comida y les compramos bienes de capital. Ese es un poco Depende del país, pero centralmente con Latinoamérica, claro, China al tener una población tan grande, ellos tienen un tema de seguridad alimentaria, por el tema de los alimentos son centrales, los minerales también son centrales, pero la diferencia, más allá del tema comercial con China, con otros países, es que ellos tienen una mirada de como llaman esto, desarrollo compartido. O sea, les interesa que vos también te desarrolles en términos de infraestructura porque eso baja los costos logísticos. Claro. O sea, por ejemplo, el plan de infraestructura hoy más grande de la humanidad, que es la Franja y la Ruta, es un plan La ruta de la seda, antes mencionábamos la Franja y la Ruta de la Seda, resignificando lo que era la antigua Ruta de la Seda, es un plan que nace como un plan de desarrollo, promoción de financiamiento de infraestructura, pero con esta característica. Hoy China es el estado que produce manufacturas más baratas del mundo, por eso nosotros también importamos muchos productos, que es central para nuestras pymes, y eso hace que necesite bajar los costos logísticos, por supuesto, para su fase de desarrollo, para que más países le compres bienes y bajen los costos logísticos. Entonces, el plan original de la Franja y la Ruta inicia por Eurasia y tenía como destino el mercado europeo. Sí. Después se amplía hacia Oceanía y después aparece el capítulo en el 2015 de América Latina, como ellos plantean la resignificación de lo que es la ruta marítima por el Pacífico de la Ruta de la Seda. Que la Argentina forma parte, o por lo menos decidió en ese momento formar parte de la, claro, de Argentina la Ruta de la Seda. Tiene una relación con China muy profunda, que se fue acrecentando, sobre todo en el gobierno de Néstor. En el 2004 se firma, en ese momento el presidente era Hu Jintao, la asociación estratégica. Luego en el 2014 ya estaba Xi Jinping, que asume en el 2013, se firma con Cristina la asociación estratégica integral. Y en el gobierno de Alberto Fernández, Argentina decide ingresar a este programa de cooperación de infraestructura, pero que, digo, nace como infraestructura, porque después se abre a un montón de aspectos académicos, de desarrollo, de intercambio científico, intercambio cultural, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que Argentina desde el año 2023 forma parte activa, ¿no? Para explicarlo, recuerdo, estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, el ex embajador de Argentina en China. Tenemos muchos temas para preguntarte, pero antes, porque lamentablemente tenemos discursos de época que nos llevan a volver a hablar de comunismo. Hay comunismo. ¿Podés explicar cómo funciona el sistema político chino? Si es comunista, cuál es el rol del Estado, para que entendamos también de qué estamos hablando, más allá de los eslóganes actuales. Sí, China es un Estado socialista, sí, con economía de mercado y dirigido bajo un partido único, que es el Partido Comunista de China. Sí. Pero sí, para no entrar en detalle de todo lo que es la complejidad de gobierno, está dirigido por el partido y desarrolla políticas de largo plazo. Y bueno, y ahora estamos en un momento que tenemos un presidente que ha decidido, como digo yo, llevarnos, atrasarnos en la historia, y que nosotros hemos naturalizado un poco esto que yo creo que está mal, de permitir que sea tan despectivo con distintas ideologías, ¿no? Eso empezó acá en su campaña, pero ahora lo mantiene como presidente. Y yo creo que erosionar las relaciones con tus principales socios comerciales, bueno, esto sucedió desde el principio de su gobierno, ¿no? Acuérdense que no solo China ha acusado a varios presidentes, incluso nuestro primer socio comercial de Brasil, a Lula, y en su acto inaugural de gobierno lo tenía al lado a Bolsonaro, siendo que nuestro principal socio comercial es Brasil. O sea, generó un esquema despectivo con la mayoría de los presidentes de la región, incluido AMLO de México, Petro de Colombia, y por supuesto empezó con China, que yo creo que tiene que ver más con una sobreactuación hacia Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Milei y su gobierno ha decidido delegar la representación casi internacional en lo que decide Estados Unidos. Bueno, lo dice explícitamente que su modelo es Estados Unidos, con un esquema contradictorio, ¿no? Porque uno de sus ídolos es Trump, que si uno ve la parte filosófica, lo que piensa está muy lejos de ser libertario, ¿no? Exactamente. Sí. Está promoviendo el desacople, que tal vez está bien para Estados Unidos, pero va diametralmente opuesto a la filosofía que promueve Milei. Ahí empiezan a ver estas contradicciones yo creo que es una persona que está enamorado de la teoría y lo lleva a tener muchos prejuicios y
y en el plano internacional es donde más se nota, ¿no? Claro. Claro. Mencionabas recién, Sabino, a Bolsonaro. Bolsonaro, cuando arranca el gobierno, también llega con un discurso que era China comunista, que no querían saber más nada. China es el principal socio de Brasil a nivel comercial. Y sin embargo, después termina en China. Digo, termina haciendo una visita a China, hubo gestiones en el medio. Digo, ¿vos ves primero un paralelo en el discurso y en la acción con lo que está pasando ahora en Argentina, siendo que es un presidente que también se referencia mucho en Bolsonaro, Milei? Y segundo, ¿hasta cuánto se estira la paciencia china? ¿Cuánto dura la paciencia china? Bueno, muy buena pregunta. La verdad que los chinos, empecemos por lo de Bolsonaro. Yo creo que si uno veía la campaña de Bolsonaro y la de Milei era muy parecida. La diferencia tal vez que Brasil tiene una estructura de diplomacia histórica que es Itamaraty, que lo ha hecho corregir a Bolsonaro mucho de sus cuestiones e incidió mucho en la política de Bolsonaro. Es exactamente como vos decís. Empezó muy agresivo con China y termina visitando a China. Empezó muy agresivo estigmatizando los propios BRICS y terminó fortaleciendo los BRICS. Y de hecho mandó al representante del Banco de Desarrollo a una persona que era cercana a Bolsonaro. Lula después la pone a Dilma. Pero digo, lejos de lo mismo acordate que Bolsonaro anunció mudar la embajada a Jerusalén, Sí. en Israel. O sea, todas las cosas que anunció, después yo creo que lo corrigió esta diplomacia de Itamaraty, que es la diferencia. Eso, nosotros tenemos que trabajar mucho con respecto al tema de las políticas de Estado, sobre todo para países como China. Yo soy un poco más crítico porque hablo de reformar también nuestra Cancillería. Nuestra Cancillería está mirando, como yo, un mundo que dejó de existir, ¿no? Nosotros tenemos 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia. Participamos de muy pocas ferias comerciales comparado con esto que decía, donde está tal vez el motor de consumo. Y tenemos, no sé, para poner un ejemplo, participamos oficialmente casi 30 ferias comerciales en Estados Unidos y en 8 en China, donde está el motor de consumo. El diseño institucional de nuestros consulados en China solo son 4, cuando tenés 11 en Brasil, 7 en Estados Unidos, más en muchos países europeos. O sea, 7 consulados en Estados Unidos con una población 7 veces menor a la China. claro, pero más allá de la población, yo creo que los consulados tienen que tener una lógica también de promoción comercial. Claro, sí, Entonces, sí, de venderles cosas. Hay un tema ahí que yo creo que necesita también una actualización de nuestra Cancillería y tiene que ver con esto de que con China y con muchos países de Asia, donde está nuestra complementariedad, deberíamos construir políticas de Estado. Entonces, con respecto a Bolsonaro, yo creo que lo que tuvo a favor, más allá de los desastres que hizo Bolsonaro, es que Itamaraty lo corrigió mucho de sus políticas, ¿no? que Claro. expresaba. Sí, y Y la lo paciencia segundo, sí, china. la paciencia Bueno, china. esta famosa, había olvidado el segundo. Paciencia china. Y la paciencia china, con Milei queda muy claro. O sea, nosotros ahora, bueno, está el eje puesto en lo que sucedió en España, pero la verdad que si uno ve desde la campaña de Milei a cómo se siguió desarrollando el tema con China, yo creo que las críticas fueron mucho más fuertes que lo que se le hizo a España. Ahora, por supuesto, cuando se critica a China, la repercusión tal vez no es tan fuerte como cuando se critica a un país de Europa. Tiene Claro. que ver con nuestra cuestión también cultural, pero con China han sido muy agresivos y se han cruzado líneas rojas. Acuérdense este tema de Taiwán, donde representantes legislativos visitaron cuando el tema de Taiwán para China es una línea roja y aparte está muy vinculado a nuestro reclamo de integridad territorial y por eso Argentina, en los 52 años de historia que tenemos con China, como política de Estado, reconocemos el principio de una sola China, que en realidad lo reconoce Naciones Una sola Unidas China. de una sola China. Y China reconoce que las Malvinas son argentinas. Porque es el mismo principio de integridad Claro. territorial. Entonces, en ese esquema, y no solo Argentina y China, sino que Naciones Unidas lo reconoce. O sea, es un tema del sistema internacional, ¿no? Del sistema internacional. Entonces, ahí es donde este esquema de la paciencia china, lo digo que después de todas esas agresiones, acuérdense que Xi Jinping manda una carta a Milei felicitándolo por el triunfo y manda un representante, uno de los vicepresidentes. Y en la reunión que tienen, Milei le acerca al representante una carta dirigida a Xi Jinping precisamente pidiendo por la ampliación del crédito, la renovación del crédito del swap. Del swap, O sea, esa era la siguiente pregunta. ahí primer tema, de nuevo, un esquema contradictorio, ¿no? Porque una persona que dice que no cree en el Estado, que quiere destruir el Estado y que plantea que con China sí puede ir el comercio, pero no el Estado, ya ahí hay otra contradicción, porque la política internacional la encabezan los Estados. Por ejemplo, para hacer apertura de distintos mercados tienen que trabajar agencias estatales.
Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en lo que es la apertura de menudencias. Argentina es el segundo proveedor de carnes a China, pero todavía el mercado de menudencias, que son todas las vísceras, todo el interior, no está abierto. Entonces, eso implica un montón de protocolos fitosanitarios, trabajo con el SENASA y con la GAC, un trabajo estatal enorme, o sea, porque de eso se trata no el tema es que un productor ganadero va y toca la puerta de China y manda un barquito y llega. Decir que eso va al margen de los estados es no entender la lógica estatal. Yo creo que el tema con Milei es ese, que su filosofía es en contra del Estado. Ayer mismo en una entrevista él dice, con respecto a la visita de España, dijo, no, puede haber una visita estatal sin juntarte con el presidente. Ya ahí hay un problema. Cuando se dice visita de Estado es porque visitas los tres poderes del país que visitaste, entre ellos el Ejecutivo. Claro. O sea que eso es no entender la dinámica de una visita estatal en el plan internacional. Y en lo concreto, en esto de la paciencia china, tenemos los vencimientos ahora junio y julio, digo en lo concreto porque son los próximos meses, el vencimiento del swap, que todo el mundo entiende que se va a renovar, pero no hay una decisión concreta. Vos que conocés más esa diplomacia china, ¿qué crees que va a pasar? Primer tema, de nuevo, vamos a lo que expresa el presidente. Ya hay una contradicción, porque si decís que tu idea es disolver el Banco Central y dolarizar la economía, o sea, ¿por qué China va a activar o reforzar el mecanismo del swap? Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, vos tenés un presidente que refuerza cada vez que puede, no, obviamente, yo creo que no es Caputo y Bausili, dicen lo contrario, pero porque, bueno, ellos están, nosotros, ¿por qué? No, hay que entender que una cosa es el swap encaje, que son alrededor de 20.000 millones de dólares, que eso no se puede usar. Y nosotros, en nuestro gobierno, cuando teníamos un problema de ingreso de divisas, usamos ese mecanismo y le planteamos a China este tema. Decimos, bueno, dejanos usar parte de ese swap como un crédito, que es lo que se está venciendo, como decís vos, ahora a fin de este mes. Entonces, ese crédito se usó y fue clave. Recién hablaba yo del volumen comercial de China. En el 2022 tocó casi el pico de los 25.000 millones. Pero de los cuales nosotros importamos 17.000 y exportamos 8.000. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un déficit estructural. Con ello. Nosotros, el déficit, a mi criterio, lo tenemos que resolver nosotros, como lo han resuelto muchos países de nuestra región que tienen superávit. Como Brasil, como Perú, como Chile, tienen superávit con China y también tienen economías primarizadas. Ahora vamos a hablar por qué lo del superávit. Pero lo que quiere decir con esto es que nosotros lo que le planteamos es, bueno, teniendo este déficit, por eso planteamos, si uno ve las dos ampliaciones que nos habían aprobado, la primera que se ejecutó y la segunda que quedó en pausa porque estábamos en el medio de una contienda electoral, los primeros 5.000 millones, el criterio nuestro es decir, bueno, tenemos este déficit enorme, nosotros importamos un montón de productos de ustedes que es clave para mantener nuestro nivel industrial, porque son insumos para nuestras pymes, dejarnos usar este swap como crédito, total te vamos a comprar muchos insumos ahora. Y bueno, y lo habilitaron en un hecho histórico también, porque era algo que el Banco Popular, que sería el Banco Central de China, no lo había hecho con ese volumen. Entonces fue una señal muy fuerte. Ahora, para lograr eso, necesitas un trabajo estatal, de nuevo, enorme. Empieza por el área técnica de los dos bancos centrales, por el trabajo con las embajadas, el trabajo con los ministerios y aún entre presidentes. Acuérdense que el primer anuncio de esa ampliación, como digo yo, nosotros teníamos como una luz verde, pero el anuncio se hizo presidente a presidente, porque estamos hablando de algo muy importante. Entonces, en el caso de que, para que este gobierno que lo solicitó obtenga eso, tiene que hacer un trabajo de esa magnitud. Y la verdad que uno lo que ve es agresiones tras agresiones con respecto a China, que de nuevo, no es solo nuestro segundo socio comercial. 6 provincias, el primer socio comercial es China, 6 provincias Argentina. 3 de las provincias más exportadoras es el segundo socio comercial. O sea, el impacto... Y en el mundo lo mismo, esto que vos decías antes, digamos, el mundo ya no es el mismo. Hace un tiempo leíamos que China ya comercia en yuanes, ni siquiera en dólares, más de la mitad de su comercio exterior. O sea, nosotros vamos a dolarizar y el mundo va para el otro lado. Bueno, pero es que el mundo, por eso es algo insólito lo que estamos viendo acá en Argentina. Vos ves la mayoría de los líderes europeos hablan de medidas proteccionistas. Vos ves los líderes del Estado que Milei adora, que es Estados Unidos, hablan de medidas proteccionistas, tanto Biden como Trump. O sea, ¿Y cuál es la diferencia, Sabino? Porque China está próxima a ser o es ya la principal economía del mundo.
corregime si me equivoco, pero a diferencia de Estados Unidos es un país que por lo menos no ha iniciado guerras, no ha invadido países, pero hoy en día el peso de la economía y que puede tener China sobre un país es muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la relación que puede tener un país como la Argentina con Estados Unidos en términos de relación económica y de imposición de políticas económicas? Digo, nos pasa cuando negociamos ahora con el FMI, que al final negocias con Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos te impone políticas económicas, etcétera. ¿Qué diferencia tiene China cuando te relacionás con China, que también es un país muy fuerte y potente? Pues si no, parece que estamos como entre dos potencias y con quién nos conviene relacionarnos. Yo lo primero que planteo, para pensar la política internacional hay que posicionarse del interés argentino, ¿no? Desde nuestro interés. Y eso implica para mí en este momento no pelearse con ninguna potencia, no tenés ninguna necesidad. A mí me gustó mucho una entrevista que dio Argüello con respecto a la relación con Estados Unidos, que dijo, nadie nos... es el ex embajador de Estados Unidos. Vos estabas en China, él estaba en Estados Unidos. Que hizo una muy buena tarea. Y él planteó algo que para mí es muy sensato. Dijo, nadie les pidió tanto. O sea, cuando uno ve este sobre esquema... lo que está haciendo el gobierno exactamente, actual. Desde lo simbólico cultural, desde el logo casi parecido a lo que es el esquema de gobierno de Estados Unidos. Que no es parte de nuestra bandera. Hasta todos los actos, no sé, por ejemplo, cuando fue la adquisición de estos aviones, que también es polémico. Imagínense si nosotros comprábamos estos aviones en el medio de nuestra crisis, lo que nos iban a decir. Y acá tenés un gobierno que restringe el presupuesto de las universidades y compra 26 aviones militares, que bueno, que es otra polémica, porque el ex embajador Guelar le ha dicho, por ejemplo, que están comprando Falcon viejos. Sí. Tenía Beldi que la pregunta de los aviones. Sí, ahora, tengo pero pará. tanta pregunta para hacer. Terminemos la de... Yo puedo estar hablando 2 horas. No, sí. Córtenme. No, por eso, terminemos eso, la de China-Estados Unidos. ¿Estamos cambiando un dueño por otro? O... Yo creo que no no necesariamente. Lo peor que puede hacer Argentina es salir de su principio de neutralidad, que es otro, creo que, riesgo. Cuando vos subordinás tu política a la política de otro país, como creo que es el caso de Milei, estás en una pérdida de soberanía y en un problema. Y además vos tenés que mirar de nuevo, si mirás desde el interés de Argentina, los países que son complementarios hoy con Argentina están más en Asia que en Estados Unidos, que son competitivos. Por eso vos planteabas lo de repensar la Cancillería. Es fundamental, pero además, hablando de nuevo esto que decías vos del desarrollo de China y su carácter pacífico. China tiene una mirada histórica, por ejemplo, el símbolo más importante de China es una muralla. O sea, tiene un carácter defensivo desde la cultura, desde sus pensadores, Confucio, Lao Tse. Siempre el tema de China era un desarrollo pacífico. Y lo que promueve en el marco de Naciones Unidas es el multilateralismo. Se da esta paradoja, promueve también la globalización. O sea, ¿pero por qué esto? Porque a Estados Unidos de repente la globalización le dejó de ser funcional, dejó de ser el estado de bienes manufactureros más barato, dijo, bueno, listo. Claro. Esto es el American First, ¿no? Cuando deja de ser bueno para mí, no es bueno para nadie y aplica el desacople. Y hablando de multilateralismo, China, y vos tuviste mucho que ver también porque estabas ahí, empujó el ingreso de la Argentina a los BRICS. ¿Sí? A este grupo que tiene Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, y que llegó justo medio al final, ¿no? del año pasado. En realidad, en el 2023, en la cumbre esa famosa cumbre de Johannesburgo, ahí está, se trataron 2 temas centrales. El primero era el tema de las monedas. Sí. Era que los países de los BRICS empiecen a usar sus propias monedas para el intercambio comercial. Y no el dólar. Era muy importante ese tema porque un poco lo expresó Lula, ¿no? Dijo, ¿por qué si nosotros, nuestro principal socio comercial es China, usamos una tercera moneda que no es de ninguno de los 2 países, ¿no? Y un poco esa discusión se fue dando fuerte en los BRICS. Otro tema de por qué, además del déficit, China nos da ese crédito también por una cuestión del interés de China, porque China está promoviendo la internalización de su moneda, porque también ellos se están transformando en uno de los estados que más comercia en el mundo y usar otra moneda es como un señorío. Entonces, de alguna manera hay un proceso vinculado en la internalización de las monedas de China, pero también los BRICS lo están planteando como un ejemplo fuerte y por eso crean las instituciones como el nuevo Banco de Desarrollo, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. ¿Y qué impacto tiene para nosotros, de vuelta, la decisión de Milei de no seguir adentro del BRICS? Para mí es una de las peores decisiones. Primero, Argentina, desde esa cumbre, el segundo tema era la ampliación de los BRICS, donde
la señal de Argentina fue muy fuerte porque nos incorpora, la primera ampliación de los BRICS incorporan 6 países, entre ellos Argentina. Fue una señal muy fuerte donde trabajaron mucho los principales países de los BRICS, sobre todo China y Brasil y Rusia también, apoyaron mucho la posición de Argentina. Entonces, el primer acto que yo creo que es ofensivo es el rechazo. Argentina ya era parte de los BRICS. A partir de esa cumbre se activaba en enero de 2024 de forma automática. Y Milei decide mandar una carta a cada uno de los presidentes de los países de los BRICS rechazando esa invitación. Entonces, acuérdense, piensen que hay una lista de espera de 50 países queriendo entrar a los BRICS que hoy ya tienen la economía más grande que el G7 y que, de nuevo, es determinante donde están nuestros principales socios comerciales. Está Brasil, está China, está India, o sea, y donde con la incorporación de estos ya 5, porque Argentina lo rechazó, tiene una escala económica enorme y es donde de nuevo tenemos complementariedad, tenemos problemas de desarrollo similares, porque somos países en vías de desarrollo, o sea, tenemos problemas comunes y hemos tenido solidaridad y yo estoy convencido que nuestro desarrollo, por esto de que no imponen condicionalidades, que promueven el intercambio tecnológico, el desarrollo va por ahí. Estamos charlando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador de la Argentina en China. Les recomiendo que se pasen a YouTube por si también lo quieren ver y conocer. Y a los que no están ahí se los cuento, pues no están viendo el graph. ¿Qué más, Beldic? Quería preguntarle a los aviones, pero antes se me había ocurrido otra pregunta, a partir un poco de lo que está contando Sabino sobre el tema del relacionamiento y cómo se quiebra, ¿no? Cómo se va rompiendo. Esto, por lo menos, es una sensación que me traje. Yo tuve la oportunidad de viajar a China cuando vos estabas como embajador. Y en ese momento, por lo menos yo lo que le contaba a los chicos cuando volví y a las chicas es que me da la sensación de que ellos le dan mucha bola al tema del relacionamiento interpersonal, o sea, el tema del contacto directamente con la otra persona. ¿Quién es la otra persona? Mi equivalente del otro lado, y establecer ese vínculo a nivel personal que después facilita muchas cosas a nivel de Estado, a nivel de política y demás. Digo, ¿cómo impacta también eso? O sea, ¿cómo lo sienten ellos, vos que los conociste de su cultura y demás? ¿Cuándo aparece una persona como Milei insultándolos o diciendo ese tipo de cosas? ¿Qué tan fácil es recomponer eso después? Volvemos a la paciencia china. Bueno, Sí, sin duda, pero vos diste en el clavo. El tema personal es fundamental y el tema de la empatía también. Entonces, si vos generas una agresión permanente, si los chinos en su filosofía está de hecho, pues fíjense con Trump, el nivel de agresión, y ellos siguen teniendo volúmenes de intercambio comercial enormes. De nuevo, ¿para qué nos vamos a pelear si los dos actores que supuestamente están muy peleados, o sobre todo por Estados Unidos, que lo nomencló como rival estratégico, pero sigue manteniendo un vínculo comercial enorme? Entonces, ¿por qué un actor como Argentina va a tomar parte en esa discusión? No tiene ningún sentido. Y el tema de las relaciones internacionales, como en la mayoría de las relaciones diplomáticas, es fundamental. Y con China, como bien decís vos, por su particularidad cultural, también es determinante. Entonces, esto de que el presidente agreda o este viaje que hizo, el primer viaje que hizo Mondino a China, que después termina con que para mí una frase poco feliz, en el marco de un ejemplo muy poco feliz, porque estaba hablando de la estación de exploración del espacio profundo que tenemos en Neuquén, y dice una frase como, bueno, no pudimos identificarlo porque los chinos son todos iguales. Déjenme aclarar que yo no encontré un país con tanta diversidad como la de China, que tiene 53 grupos étnicos, regiones que son, por ejemplo, como Xinjiang, que son musulmanes, ni siquiera tienen ojos. O sea, la diferencia y la diversidad que tiene China no la vi en ningún lugar del mundo. O sea, y decir algo así es muy ofensivo y bueno, en China, en las redes sobre todo, porque el gobierno siempre es muy precavido de mantener las relaciones, y nosotros, de nuevo, tenemos 52 años. Digo, llegó... Recontra impactó. A Milei en las redes sociales de China se lo denominaba como el Trump argentino. Sí. Después rápidamente pasó a ser el Zelensky argentino. Y esta frase que dijo Mondino en las redes sociales, pero se le reían, pero por esto, porque cualquier chino se percibe absolutamente diferente, o sea, y con estas regiones, con esta complejidad y diversidad que tiene China. Entonces, es a algún punto homogeneizarlos es un insulto. Claro. Y la verdad que nosotros hicimos un trabajo muy importante también a nivel subnacional, porque las provincias chinas tienen escalas de 3 o 4 estados nuestros. Son un por país. ejemplo, Sí. vas a Sichuan, que está en el suroeste de China, son casi 100 millones de habitantes, 3 PBI de Argentina, la capital Chengdu tiene 22 millones de habitantes. Nosotros promovimos a la apertura de consulados, logramos la apertura del consulado de Chengdu, pero después trajeron al cónsul de nuevo y quedó inconcluso. Entonces,
Y el plan nuestro era llevar por lo menos a 7 los consulados de China. Y hay un tema, porque nosotros justo arreglamos para hoy porque ayer tenemos la sección empresarios. ¿Y cómo fue tu laburo con empresarios argentinos llevando productos a China? ¿Cómo es ese trabajo? Tanto grandes como pymes, imagino que hay. La verdad que yo soy de formación politólogo y bueno, me amplió, como digo yo, la ampliación del campo de batalla, como el libro de Howley. O sea, fue muy interesante porque me hizo meterme con los sectores productivos o entender mucho los sectores productivos y el rol de una embajada y es clave. La actitud que vos tengas, de nuevo, este vínculo con las provincias es determinante. Hay ejemplos, por ejemplo, muy interesantes con la minería. La provincia de Shandong, que está cerca de Beijing, que es la capital de China, tiene una empresa minera muy importante que se llama Shandong Gold. Se asoció con la Barrick, compró muchas de las acciones y ahora está haciendo explotación de oro en San Juan. Aún en el marco de la pandemia y con todas las restricciones que tuvimos, nosotros logramos 3 o 4 inversiones muy fuertes de minería, de empresas mineras chinas en temas de litio. Ahora que se discute esta especie de promoción de RIGI, ¿no? Promoción sin ningún tipo de restricciones o de promoción hacia el desarrollo interno. Nosotros, aún en tiempos adversos, logramos muchos anuncios de inversiones y muchas inversiones que se empezaron a desarrollar sin necesidad de hacer una entrega como está planteando esta ley. Y fíjense, hay un caso también paradigmático, que es el caso de la ley de promoción del gas, que tuvo media sanción en diputados y que tenía como uno de sus objetos también promover armar una planta de licuefacción, que había una empresa malaya, Petronas, sí, con un proyecto muy bueno. Y fíjense, y que las condiciones que hacía ese régimen de promoción eran muy positivas para Argentina. Y claro, aparece el RIGI, donde hay una entrevista que le hacen a Emanuel Álvarez Ají, que para mí es interesante, donde él plantea que él conoce uno de los interlocutores del RIGI. Y claro, la empresa pide el 100% y el gobierno de Milei le devuelve el 100%. Cuando el empresario lo plantea en un esquema de negociación, diciendo, bueno, si yo me llevo el 60%. Sí. Pero este es uno de los problemas que tenemos un presidente que piensa como CEO. Los empresarios que le están vendiendo desde acá a China. Digamos, ¿cómo fue ese proceso? De empresarios argentinos que están vendiendo y exportando a China, que eso nos genera además divisas. Pero nosotros somos el principal, Argentina es el principal exportador de soja, uno de los principales, el segundo proveedor de carne, y el 90% de la soja que exportamos es a China, pero también se están ampliando otros productos agropecuarios como sorgo, cebada, también el tema avícola. O sea, de nuevo, es fundamental para 6 provincias de Argentina: Chaco, Entre Ríos, San Luis, Catamarca, La Pampa y Santiago del Estero. Es el primer socio comercial. Para las 3 provincias de mayor exportación argentina, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, es el segundo socio comercial. O sea, es determinante para nuestro sector económico, y no solo en el tema agropecuario. Nosotros tenemos, por ejemplo, una capacidad en torno a lo que es la energía nuclear, por la historia de Argentina, enorme, y tenés empresas como Conuar que están vendiendo anillos especiales para el sistema nuclear, y tenemos ahí una capacidad enorme. Tecnología nuclear a China. Es muy interesante. O, por ejemplo, nosotros a través del INVAP, China, porque China también tiene estos problemas estructurales y está tratando de cerrar este esquema de dependencia de algunas cuestiones. Por ejemplo, China importa el 90% de los radioisótopos medicinales que se usan para imágenes y diagnóstico de lo que son los tomógrafos y determinada maquinaria de medicina, de diagnóstico. Entonces empezó el contacto con el INVAP, porque INVAP tiene lo que ¿se acuerdan del reactor Opal que exportamos a Australia? Bueno, entonces China entró en un proceso de querer comprar 2 de esos reactores para reducir ese esquema de dependencia, y había una provincia que estaba ya iniciando a través de una empresa, SPIC, o sea, tenemos una potencialidad enorme, no solo de que China nos transfiera tecnología, sino porque las capacidades del campo científico-técnico, el desarrollo que tiene Argentina enormes, de también nosotros transferir tecnología, como en el caso de INVAP. Ezequiel, ¿tenías una pregunta vos también? Sí, viste que hay una diputada oficialista, Juliana Santillán, que está impulsando las sociedades anónimas deportivas, es decir, que los clubes se conviertan en sociedades anónimas, dejen de ser asociaciones civiles. Se reunió hace 2 días, creo, con el embajador chino, y publica la foto y un textito pequeño donde dice: hablamos de la posible inversión china en adquirir clubes. China, el grupo Suning, se acaba de ir del Inter, campeón de Italia. Wanda dejó al Atlético Madrid de Simeone.
China no es una potencia futbolística, le fue muy mal con Tevez en su liga china. ¿Cómo ves ese posible interés chino en inversión para clubes, sociedades anónimas en la Argentina? Bueno, primero, muy bien lo que decís, ayer algo muy importante, se constituyó el Grupo Amistad de Diputados, el grupo parlamentario. Acuérdense que nosotros en el año 2015 creamos lo que se llamaba el diálogo político parlamentario, era un vínculo, nosotros somos dos cámaras, Senado y diputados, y firmamos un convenio con la Asamblea Nacional Popular de China para constituir este diálogo y que se mantuvo en el tiempo. Ahí se ve algo, una política de Estado, porque lo mantuvo después el gobierno de Macri y le dio también relevancia, y esto implicaba que una delegación de parlamentarios de ambas cámaras viajen a China a reunirse con asambleístas de la Asamblea Popular China, que quiero decir que es el órgano máximo de China, la Asamblea Nacional Popular, es el órgano que elige el presidente, que es donde se constituyen los representantes del partido y eligen sobre los tres poderes del Estado de China. Entonces, tiene una relevancia muy importante. Entonces, el marco de estas declaraciones las da en el marco de la constitución de este grupo parlamentario de amistad, que me parece un dato interesante con respecto a esta hostilidad del gobierno nacional, que haya un grupo parlamentario para consolidar un camino con China, que para mí es estratégico, me parece un dato positivo. Y con respecto al fútbol, ahí tengo varias cosas. Bueno, acuérdense que cuando... ¿O no puede decir? ¿No se puede decir? No sé, yo soy hincha de River por mi padre es fanático de River, así que es un tema familiar. Okay. Sí, no tengo problema de decirlo. Pero acuérdense que cuando Argentina gana la Copa del Mundo, bueno, yo estaba en China y logramos hacer el primer partido en el exterior de la selección argentina en China, en el Estadio de los Trabajadores. Sí. Eso fue impactante porque era... todo el estadio vestido con la camisa particularmente de Messi y de Argentina, así que fue un hecho, lo que digo, de política, de lo que se llama el soft power, ¿no? Cultural, muy fuerte. Claro. Y yo me acuerdo que todos los embajadores que yo tenía relación de Latinoamérica, donde estaba impactado porque había sido realmente un hecho muy fuerte, eran mareas de gente con la camisa argentina, fue muy impactante. Y voy con esto del fútbol. China tiene un plan que se llama 2050 de desarrollo del fútbol, que lo escribió hace 20 años y viene desarrollando etapas y las viene cumpliendo. La etapa que estamos ahora es la etapa donde ya el fútbol es obligatorio en las escuelas. Y bueno, ¿y por qué 2050? Porque ellos plantean, está escrito esto, que en el 2050 tienen una alta posibilidad de ganar una Copa del Mundo. Y de nuevo, esta planificación... Por ahora no juntan 11, ¿eh? No. Bueno, pero entonces... 300 millones, no juntan 11. Como vos decís, hay un tema ahí que tiene que desarrollar más cultural que tiene que ver con que, por supuesto, la clave del fútbol es la formación infantil. Total. Pero también ahí hay una cuestión de los padres, que es un tema cultural que tiene que resolver China. Los padres ven en la cultura china como el ascenso a la educación. Pone mucho eje en la educación de sus hijos. Entonces el tema deportivo y el fútbol particularmente lo tienen relegado en ese esquema. Es más importante que su hijo estudie, aprenda idiomas. Sí, hasta puede ser un intruso el deporte como una cuestión distractiva. Lo están tratando de resolver porque ahora lo usan, por ejemplo, con un tema como el deporte está vinculado también a la salud. O sea, como armar un esquema de equilibrio. Y bueno, y Xi Jinping es fanático del fútbol, además. De hecho, una de las pocas selfies que se le conocen al presidente Xi Jinping es con Agüero. Y con Cameron, cuando al lado está Agüero y Cameron. Exactamente. Entonces, es de las pocas selfies que tiene Xi Jinping, es con un argentino que es con Agüero. Y con respecto a lo que vos decís, yo creo que no necesitas este esquema de sociedad deportiva, que para mí es mala. No necesitas eso, porque ya... Cuando estábamos nosotros, ellos querían armar una estrategia de desarrollo del fútbol porque yo que les decía, perfecto con este plan, pero tal vez cooperando, obviamente yo con el corazón argentino, cooperando con Argentina podemos acelerar ese proceso. Claro. Eso era lo que yo les decía, porque la verdad que, como vos bien decís, ellos tienen una experiencia con Europa muy fuerte, pero que no les ha dado mucho resultado. Depende siempre, si miramos la mirada corta, larga, pero si lo ves en el plan, está exactamente en el resultado, porque esto que decís vos, en la primera etapa del plan era traer jugadores para, entre comillas, hacer famoso el fútbol en China. Y vos ves las métricas que ellos diseñaron y las vienen cumpliendo. Entonces, ok, 2050, China campeón del mundo. Qué poco sabemos de China y cuántas preguntas nos quedaron. Pero te venís otro día. Ahí lo veo a Lantos, que también quería hacerte un montón de preguntas, seguro. Nada, ojalá puedas venirte otro día porque sabemos tan poco
Bueno, Acá eso no se estudia, vos que sos politólogo, en la facultad no se estudia China, en la escuela primaria no te mencionan a China. no solo eso, no solo tenemos idea. la mayoría de la gente, sino muchos de nuestros líderes tienen, por eso, yo creo que el tema de Milei hay un prejuicio y también un desconocimiento, hay mucha ignorancia, y después ha elegido, de nuevo, subordinarse a un actor del plano internacional, Total. y eso es una pérdida de soberanía enorme. Pero déjame contarte con respecto a esto que estamos promoviendo para la primera quincena de julio un encuentro internacional de sinólogos acá en Argentina. Sería el primero ¿Podemos de ir? este centro, por supuesto, están invitados de Sinología Mundial, con el fin de dar la discusión, donde lo estamos haciendo con muchas universidades. Y en el marco de ese encuentro también vamos a anunciar la primer maestría en estudios de vinculación con China, que lo va a hacer la Universidad de José de Paz, y bueno, Espectacular. y el rector Darío Cusís, que me pidió que yo dirija esa maestría, así que estamos Bien. muy contentos. Ya tenemos varios posgrados, pero esta sería la primera maestría en Argentina acreditada por la CONEAU, así que un poco la tarea que quiero hacer ahora es esto, trabajar en la divulgación y que toda la sociedad, y sacar los prejuicios, porque yo creo que con China tenemos que continuar una política de Estado porque está absolutamente ligado a nuestro interés, a nuestro desarrollo, en definitiva. Sabino Bacanar Baja, ex embajador en China de la Argentina durante el gobierno anterior. Gracias por venir acá al Destape. No, muchas gracias a ustedes. Tenemos una breve tanda, le regreso un par de minutos y después ya se viene el pase a las 10. Quédense ahí.